Hola, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a este canal de cine y literatura. Y hoy nos vamos a ocupar del género de terror, de la literatura y del cine de terror. En principio pensemos que el terror es una de las posibilidades del fantástico, dentro de lo que es la literatura fantástica como una gran categoría que podríamos meter ahí el terror, el horror, incluso la ciencia ficción. Para algunos autores la ciencia ficción es una manera de entender lo fantástico también, pero en todo caso vamos a hacer en algún momento un curso, un video sobre lo que es específicamente la literatura fantástica, por supuesto ciencia ficción, pero hoy nos vamos a meter con lo que es el terror, lo que es el cuento horror. Es decir, habría que delimitar un poco el género. Yo parto un poco de ciertos autores, uno de ellos es Todorov, ¿sí? el libro de Introducción a la Literatura Fantástica, como para tratar de clasificar estas categorías y tratar de ordenar un poco más el discurso. Lo que digo es que vamos a concentrarnos en aquella literatura, en aquel cine que tiene como efecto, como búsqueda de efecto, digamos, producir horror o terror en el lector o espectador. O sea que ese sería un poco el objetivo. Si bien, por supuesto que es relativo, digo, hay textos o películas que pueden producirle horror a unos y otros no, pero de entrada podemos más o menos darnos una idea por dónde va esto que tiene que ver con la separación, la diferencia entre un texto fantástico, que podría ser, pongamos, un cuento de Borges o de Cortázar, de Bioy Casares, Silvino Campo, que no tienen como misión, digamos, producir miedo o terror en el lector, de un cuento de Stephen King o por supuesto de Lovecraft o de Edgar Allan Poe, que sí tienen como, digamos, misión producir en el lector un terror, una sensación de horror, algo que vamos a intentar profundizar un poquito en estas charlas. La idea entonces es meternos con este tipo de literatura y de entrada, como me gusta a mí así siempre, decir, bueno, ¿cómo comenzó esto? ¿Cuándo empezó? ¿De qué manera empezó? Y hay algo que es evidentemente algo que surge cuando uno piensa en un relato de terror, que al igual que la comedia, por ejemplo, son dos tipos de relato que producen un efecto, o buscan producir un efecto en el lector, espectador inmediato. Quiero decir, cuando yo digo quiero ver una película de terror, se entiende que lo que estoy buscando es una sensación de horror, de terror controlado dentro de una sala, dentro de mi casa, pero que se traduce en una respuesta casi inmediata. Cuando yo veo una película histórica, veo un drama, no necesariamente tengo que reaccionar. Ahora, si yo veo una película de terror, se entiende que si al terminar la película no me pasó nada, hay algo en la película que no funcionó. Lo mismo con una comedia. Si una comedia no me hace reír, hay algo en la comedia que al menos conmigo no se produjo. Por lo tanto, el terror lo que busca es inmediatamente producir una emoción en el espectador o en el lector, inmediata, por supuesto, que tenga que ver con esa relación, con ese escalofrío, con esa sensación de miedo, controlado siempre, y esto es muy importante, porque ahí está precisamente el placer estético, en el miedo controlado. No es un miedo que nos puede pasar en la calle cuando nos puede perseguir un asesino, digamos, sino que esto lo que tiene que ver es con un miedo controlado, y eso es lo que se disfruta, tanto en la literatura como en el cine. Lo que sí evidentemente ocurre es que hay una vinculación entre lo que tiene que ver con el terror y el horror y aquello que vivimos en la vida, es decir, en la vida nos relacionamos con algunos géneros literarios, ¿sí? Por ejemplo, hay una vinculación en la vida con el drama, con la comedia, con el relato romántico, por supuesto, y con el terror también. Entonces hay algo que inmediatamente surge como posible antecedente de la vinculación que podamos tener con el terror, que cuando uno piensa en los orígenes, piensa en que el terror siempre sirvió, esta idea de producirle terror o temor al otro, para controlarlo. O sea, la idea de que yo le produzca o intente producirle miedo a otra persona es una manera mía de controlar a la otra persona. Los padres controlar a sus hijos, los distintos poderes controlar a sus súbditos, o no, la iglesia a sus creyentes, los gobiernos a sus ciudadanos. Entonces siempre apareció esta vinculación del terror, esta idea de que a través de producir miedo yo voy a producir que el otro haga lo que yo quiero, yo lo voy a controlar al otro a través de la idea del terror. En ese sentido, si bien podemos pensar en esta idea de dentro de una familia, dentro de un grupo de amigos, como la idea de contar un relato de terror o que produzca miedo puede generar que yo controle a los demás, controle las emociones de los demás o controle las acciones de los demás, ya que al sentir miedo por el relato que yo les cuento van a obedecerme. Esto podemos llevarlo a un estrato un poco más elevado, en todo caso en lo que tiene que ver con un ordenamiento social. El pensar es que la iglesia, en todo caso las religiones, fueron siempre las grandes generadoras de relato del miedo. La mejor manera de lograr, conseguir que una gran cantidad de gente me obedezca es infundiéndoles miedo, a través de hablar del infierno, de los castigos, de todo un tipo de cosas que si yo consigo que los demás me crean
obviamente van a obedecerme, porque yo, así como les ofrezco ese castigo terrible, también les voy a ofrecer la posibilidad de no tener que padecer ese castigo. Por lo tanto, ellos van a hacer lo que yo digo precisamente para evitar ese castigo. Y ahí es cuando entendemos que el relato del miedo y del terror siguió acompañando a lo largo de la historia todo lo que tiene que ver con ciertas religiones y hasta el día de hoy. O sea, es muy probable que vinculemos muchas veces esta idea de producirle miedo a otra persona a través del relato religioso, a través de la idea de infundir miedo a través de, digamos, un infierno, un más allá terrible o un lugar espantoso al cual uno sufre eternamente si no hace lo que yo digo, por supuesto. Y desde ya también esta cosa infantil de decir, bueno, si no tomas la sopa viene el hombre en la bolsa, si no haces tal cosa te va a pasar tal otra. Esta idea que tiene que ver con conseguir que el otro me obedezca acompañó siempre al relato de terror. Por eso digo que hay una vinculación entre el género literario y aquello que en la experiencia cotidiana estamos, vivimos cotidianamente, o en todo caso, según nuestra manera de entender el mundo, podemos utilizar como un arma o pueden utilizarla contra nosotros como arma para controlarnos y hacernos obedecer, hacer que nosotros hagamos aquello que otros quieren que hagamos. Por eso vamos a pensar que esta es una posibilidad de entender un origen, es decir, el relato de miedo, como va a decir Borges, Bioy y Simino Campo en la introducción a la literatura fantástica, van a decir en esa antología que el miedo es viejo como el mundo, ¿sí? Van a decir que el relato de terror, el relato de miedo es viejo como el mundo. Y que efectivamente cuando nosotros nos remitimos a los primeros textos de los cuales tenemos memoria, desde el Cantar de Gilgamesh, la Biblia, la Odisea y la Ilíada de Homero, encontramos que hay algo que está vinculado muchas veces con el terror, con el miedo. Están llenas de monstruos, ¿sí? Están llenas de castigos, están llenas de padecimientos, están llenas de dolor, de sufrimiento. Por lo tanto, son textos en los cuales aparece esta primera vinculación con el terror y con lo miedo, la sensación del miedo, que podemos pensar que en hombres primitivos y demás podría estar muy vinculada a la noche, a los ruidos, sonidos de la noche, al no saber, al no conocer, a la posibilidad de no ver, y por lo tanto ahí aparece la imaginación, que es la que va a crear toda una serie de criaturas y monstruos y productos de la imaginación, que son los que con el tiempo van a ir de alguna forma constituyendo el sustrato, la base de lo que van a ser los relatos, los cuentos, las novelas y las películas de terror. Pero ahí es cuando digo, así como hay géneros que son contemporáneos, la ciencia ficción, el policial, el terror es viejo como el mundo, no podríamos precisar cuándo empezó, porque esto probablemente acompañe a la historia de la humanidad y esto seguirá probablemente hasta el fin de la humanidad, esta idea del relato de miedo, el relato que produce miedo y que en ciertas personas produce un gran placer estético, en otras desde ya no. A mí por lo menos las películas y las novelas y los cuentos de terror me encantan, por lo tanto he sido y soy un gran consumidor del género. Lo que sí me interesa ver es cómo esto ha recorrido dentro de Occidente, ya les digo, desde la Biblia, desde por supuesto la Ilíada y sobre todo la Odisea, ¿no? Ese descenso al infierno, esas criaturas que pueblan la Odisea, son todas criaturas monstruosas y por supuesto van a estar vinculadas a esta idea de el terror y el miedo que se siente ante ellas. Pero de entrada lo que nos encontramos, y esto me parece que es algo interesante desde el punto de vista teórico para pensar, es esa vinculación del género con lo otro, o con el otro, esa idea de lo diferente, esa idea del ser humano que tiene respecto a aquel que es diferente, aquel que no se parece a mí, o porque es un monstruo definitivamente, o porque tiene otro color de piel, o porque habla otro idioma, o porque profesa otra religión, o porque vive en el barrio de enfrente. Es decir, siempre va a aparecer el otro. Y vamos a ver cómo esa idea del otro, que va a ir encontrando distintas metamorfosis, por supuesto va a devenir después en la idea del doble, del doppelganger, del romanticismo alemán, y por supuesto vamos a ir viendo cómo esa idea del otro empieza a encontrar variaciones a lo largo del tiempo y que se va a convertir realmente en una de las posibilidades más explotadas tal vez del género, ¿no? Que es trabajar con esa idea del otro y del diferente. Quería leerles un fragmento, me parece muy adecuado este texto, es un texto de Elías Canetti, es un libro que no tiene nada que ver con el género, pero que me parece súper acertado lo que dice Canetti. Acuérdense, Elías Canetti, premio Nobel, el libro que voy a leer es Masa y Poder, donde va a empezar el libro diciendo lo siguiente, va a decir: nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido. Desea saber quién es el que le agarra, le quiere reconocer o al menos poder clasificar. El hombre elude siempre el contacto con lo contrario. De noche o a oscuras, el terror ante un contacto inesperado puede llegar a convertirse en pánico.
Ni siquiera la ropa ofrece suficiente seguridad. Qué fácil es desgarrarla, qué fácil, va a decir, es penetrar hasta la carne desnuda, tersa e indefensa del agredido. Todas las distancias que el hombre ha creado a su alrededor han surgido de ese temor a ser tocado. Uno se encierra en casa a la que nadie debe entrar y solo dentro de ellas se siente medianamente seguro. En fin, continúo un poco con esa idea, ¿no? Es decir, lo importante que es esto, que es un ensayo sociológico, aplicado al género. El temor a lo desconocido, al otro, a lo diferente, a lo distinto, el tema de la noche, la oscuridad y por supuesto esta idea de las murallas, las paredes, las construcciones que uno hace para estar a resguardo del otro. Es decir, cómo todo esto empieza a alimentar el género y cómo evidentemente en películas y novelas de terror vamos a encontrar estas constantes. Espacios cerrados, puede ser el espacio infinito, pero va a funcionar de alguna forma como un lugar acotado en el cual van a ocurrir una serie de cosas, o una casa, ¿sí? El Hotel del Resplandor. Es decir, de alguna manera vamos viendo cómo esta idea de cómo el género va encontrando una manera de narrarse, va encontrando una constante, e incluso después se va a convertir en una fórmula casi, pero que tiene mucho que ver con eso que es tan característico de los géneros, cómo se van constituyendo los géneros a medida que pasa el tiempo. En ese sentido, me parece que ya en los relatos de la Biblia, y por supuesto, como decía antes, la Odisea, ya encontramos algunas de estas constantes respecto al otro, al diferente, al que no se parece a nosotros. Por supuesto, hoy en día un relato no necesita tener un monstruo, basta con que haya un extranjero, con que haya alguien que es más o menos diferente a nosotros, para que aparezca esta idea del otro y del diferente a quien nosotros, los que somos similares o parecidos o practicamos las mismas creencias o hablamos el mismo idioma, lo ponemos del otro lado y generamos esta famosa grieta, digamos, que en el género van a funcionar siempre muy bien, ¿no? Nosotros y ellos. O sea que hay algo que tiene que ver con una cosa que podemos trasladar después a la realidad, que es la necesidad muchas veces de construir una zanja, una grieta, una brecha entre unos y otros para poder separar, desde ya gobernar o reinar mejor e instalar el miedo a lo desconocido, el miedo al otro. O sea que el género ya tiene estas características hace siglos y por lo tanto lo que va a hacer al pasar el tiempo, al transcurrir el tiempo, al pasar de la antigüedad a la Edad Media y luego a la Edad Moderna, encontramos que esto se va constituyendo como una característica. En la Edad Media también podemos pensar en textos que evidentemente van a trabajar con esta idea, sin ir más lejos, la Divina Comedia. La Divina Comedia, si uno piensa, el infierno, el paraíso y el cielo, el infierno está poblado de tormentos, de monstruos, de cosas terribles, y ahí uno no puede menos que sentir un pavor, un terror, un pánico al dolor físico, ¿no? Algo que tiene que ver con una condena eterna multiplicada por un dolor físico multiplicado por 1000, digo, ahí vemos cómo esto ha acompañado a lo largo del tiempo esto que tiene que ver con la necesidad de las personas, de los seres humanos, de consumir arte, en este caso literatura, pero podemos también pensar en la pintura, como hay pinturas que intentan reconstruir ese terror, ese miedo, y después por supuesto vendrá el cine. Y desde ya también vamos a poner la música, también hay una música que intenta generar ese tipo de sensaciones, ¿no? O sea que ahí es cuando vemos que las artes van a tener al miedo, al terror, como un elemento que muchas veces van a apelar. Lo cierto es que hay que llegar al siglo de las luces. Volvemos a hablar del siglo de las luces, en todo caso para los que no vieron videos anteriores, nos remitimos a este siglo de las luces, 1700, ¿sí? Siglo XVIII, en el cual ocurre esta gran transformación que tiene que ver, donde para muchos nace la modernidad, ¿no? Tiene que ver con estos grandes cambios que se producen, la Revolución Industrial en Inglaterra, la Revolución Francesa, la independencia norteamericana, por supuesto todo esto que tiene que ver con la fe en el progreso, en la ciencia, en lo que tiene que ver con la razón, ¿sí? Es el gran siglo de la razón. Y por supuesto lo que va a pasar, como ocurre siempre en la historia, a toda idea se le va a oponer la contraria. Y por supuesto, si bien ese es el siglo de la razón, donde en Europa, sobre todo en Inglaterra, Francia, y luego veremos cómo esto se va a desparramar por otros países, incluso va a llegar a América, va a llegar a Argentina, lo que vamos a ver es cómo esta idea de la razón va a tener su opuesto, y donde va a empezar a aparecer gente, y por supuesto escritores, que van a proponer lo contrario, es decir, van a decir, no, nosotros vamos a apelar a la irracionalidad, nosotros vamos a apelar a la sinrazón, nosotros vamos a apelar a lo que precisamente la razón no es capaz de hacer, que es iluminar esos aspectos oscuros de la vida.
lo irracional, lo inconsciente, el sueño, la pesadilla, lo onírico, la muerte, todo eso que de alguna forma la razón parecía dejar afuera. Bueno, de todo esto se va a ocupar precisamente eso que tiene que ver con estos primeros momentos de lo que es una posible literatura de terror o de miedo, que se va a llamar, la conocemos actualmente como novela gótica. La novela gótica va a nacer en exactamente 1764, con una novela que se llama El Castillo de Otranto, y que es de escritor inglés, se llama Horace Walpole, y que le va, en el prólogo de la novela, él va a hablar precisamente de la novela gótica, como una manera de nombrarla que él tiene. Si él va a decir, bueno, esto es una novela gótica, dice, yo estoy inventando de alguna manera novela gótica a través de utilizar un adjetivo, ¿no? El gótico, que deviene un poco, al principio, de los godos. Los godos eran estos, en principio, alemanes, si se quiere, que en el siglo IV, siglo V invadieron Roma, produjeron, entre otras cosas, la caída del Imperio Romano. Entonces eran los godos, eran los extranjeros, eran los que hablaban en otro idioma, eran los bárbaros, eran los que venían de afuera, y que luego este adjetivo se va a utilizar para nombrar a un tipo de arquitectura que por supuesto se opone a la arquitectura románica y que de alguna forma va a ser nombrada también por muchos críticos como una arquitectura bárbara, extranjerizante, venida de vaya a saber dónde, y que por supuesto hoy la tenemos como una maravilla, ¿no? Basta ver las catedrales góticas, pero que en principio produjeron bastante pavor, ¿sí? Como una cosa nueva, desconocida, y que por supuesto los godos y lo gótico se asociaba a lo diferente, a lo extranjero, a lo que venía de otro lugar y que era extraño. Por eso, tal vez, probablemente, Horace Walpole haya nombrado a su literatura como gótica, porque apelaba a lo otro, a esa cosa extraña, esa cosa extranjera, esa cosa diferente. Y precisamente lo que ella decía, lo que él hizo es ir a contramano, ir a contrapelo de la ilustración, ir a contrapelo de los valores de la ilustración, de la razón, precisamente porque el Castillo de Otranto va a situar la acción en un castillo, digamos, de arquitectura gótica, donde va a poner un fantasma y donde va a poner hechos sobrenaturales. Y ahí es cuando aparece esta idea de la oposición a la razón, la oposición precisamente al ideal del iluminismo, va a estar poblado de criaturas de la noche, fantásticas, irreales, irracionales, oníricas, pesadillescas, y por supuesto en esta oposición, me parece que la palabra gótico, en todo caso, puede funcionar muy bien, va a empezar a producirse un efecto, si se quiere, dominó, porque van a empezar a aparecer un montón de escritores que van a seguir trabajando en esa dirección, que van a trabajar sobre todo lo que tiene que ver con lo que conocemos hoy como novela gótica. Algunos conocidos, digo, por lo mejor han escuchado hablar de la novela gótica. Bueno, los grandes ejemplos: El monje, de Matthew Lewis, ¿sí? Que quiso filmar en su momento Buñuel; El Vathek, de William Beckford. Existe una gran traducción en la colección de Borges, de la colección de clásicos Ciruela de Borges; Melmoth el Erraundo, de Jacques Maturin; Los misterios de Udolpho, de Anne Radcliffe; el manuscrito allá en Zaragoza, del conde polaco Jan Potocki, que lo filmó; Wojciech Haas, el director polaco, que es extraordinaria. Son algunos ejemplos de una moda que duró un par de décadas, ¿sí? A principios de 1800 ya casi que la novela gótica empezaba a decaer un poco. Hay una célebre parodia de Jane Austen que se llama La abadía de Northanger, que es una especie de tomadura de pelo al género gótico, pero es cierto que en esa clave es cuando el género gótico se agota. Pero lo que podemos ver es que el género gótico va a perdurar metamorfoseándose y tomando ciertos elementos constitutivos, cierta historia de crímenes macabros, ciertas historias terriblemente violentas, donde hay asesinatos violentos, incestos, hay asesinatos de miembros de la familia, padres a hijos o hijos a padres, donde hay toda una cosa macabra, donde hay toda una cuestión que tiene que ver con historias que apelan a una cosa bastante cruel, sádica y perversa. Van a ser tenidos como tal vez una cosa bastante gótica, como una cosa que se va a asociar a lo gótico. Y todos estos elementos van a seguir a lo largo del XIX, y en el siglo XX vamos a encontrar que todavía hay restos de la literatura gótica. De hecho, en Estados Unidos se habla de un gótico americano. Se dice muchas veces que William Faulkner hace un gótico sureño, y podemos pensar que en Argentina una novela como Dolores y tumbas trabaja un gótico argentino, ¿sí? Esa mansión, esa casa, esos personajes, esa arquitectura. Hay elementos del gótico, con esas historias de incesto, con esas historias macabras, hay un elemento gótico. Y también podemos pensar en, no sé, Silvino Campo y lo que dice Carlos Gamerro de Silvino Campo como un posible gótico pampeano, teniendo en cuenta algunos de sus cuentos, ¿no? O sea, fíjese que esta idea del gótico desde ya atraviesa
la historia, y por supuesto también lo vemos en el cine, ¿no? Basta pensar en Tim Burton, ¿no? Y muchas de las cosas que hace, donde hay desde un momento de entrada lo que vemos es una arquitectura, una imagen que remite a lo gótico, y desde ya sus historias muchas veces tienen bastante de gótico. Por eso digo, es algo que se impuso como adjetivo. Vemos que hay una moda gótica, hay una música gótica, hay grupos de rock que están asociados a lo gótico, hay toda una cultura de lo gótico, toda una iconografía de lo gótico, que por supuesto muchas veces quedó en la pura estética, pero me parece que tiene que ver con una derivación, un avance, una metamorfosis que se fue produciendo con esto que en principio podría haber sido la literatura gótica, con toda esta apelación de lo gótico a la noche, a lo decadente, a ciertas cuestiones que obviamente después van a recuperar escritores, músicos, incluso pintores, ¿no? Como que hay algo ahí que me parece que quedó flotando y que todavía sigue siendo interesante y estimulante esta idea de seguir trabajando con lo gótico. Por otro lado, lo que nos vamos a encontrar es que efectivamente la literatura gótica, todo esto que tiene que ver con estos elementos fantásticos que surgen, no es casualidad, ¿no? En el norte de Europa. Si piensan que esto ocurre en Inglaterra y después se empieza a contagiar, esto va para Alemania, esto va para países nórdicos. ¿Y por qué? Porque uno ahí lo que empieza a ver es que, si bien hay un antecedente obviamente por ejemplo, en la literatura inglesa, de las sagas del rey Arturo y toda la apelación a lo fantástico, a los caballeros, o todo lo que tiene que ver con cierto elemento fantástico que hay en las sagas del rey Arturo, lo que podemos ver es que los ingleses, como bien sabemos, eran en cierta manera admiradores de cierta literatura española, sobre todo de lo que tiene que ver con la novela de caballerías. La novela de caballerías, siglo XV, siglo XVI, y por supuesto el Quijote. Y lo que vamos a ver es que si nosotros tenemos en cuenta cómo va surgiendo ciertos elementos del gótico, ciertos elementos de lo que tiene que ver con el imaginario de lo gótico, podemos pensar que, así como en el Quijote lo que vemos es una geografía española, mucho sol, mucha luz, mucha llanura, ¿sí? Algo que tiene que ver con la posibilidad de desplegar en vastas superficies las aventuras de los personajes. Lo que va a ir ocurriendo es que este caballero, este Don Quijote y este Sancho, parecerían que con el tiempo irían yendo hacia el norte, y a medida que se van yendo hacia el norte desaparece tanto el sol como la luz, y empieza a aparecer los días más cortos, empieza a aparecer la neblina, la bruma, la niebla, ya el paisaje es más oscuro, no hay tanta superficie plana, sino que hay más montaña, por lo tanto es más escabroso, no se sabe lo que hay del otro lado, y por supuesto no se puede ver tanto porque hay neblina, porque anochece temprano, y por entonces empieza a trabajar la imaginación. Entonces empieza a aparecer eso de imaginar criaturas, imaginar toda una serie de cosas que podrían estar escondidas en la noche, del otro lado de la montaña o incluso en el bosque. Por lo tanto, toda esta imaginación incansable y enorme que empieza a ser característica del gótico y después del romanticismo, tiene mucho que ver con eso. En el Quijote vemos una geografía, hay una visión del mundo que tiene más que ver, por supuesto, con los países mediterráneos, y después lo que vemos es que la literatura de terror, la literatura fantástica, está muy vinculada al norte de Europa, esta idea de días cortos, noche, oscuridad e imaginación, y por supuesto miedo y terror. Por eso digo, fíjense que no en vano la geografía muchas veces contribuye a que se produzcan ciertas cuestiones que afectan, por supuesto, a los géneros. Pero una vez ubicados en el norte de Europa, lo que vamos a ver es que esta literatura gótica va a ser fundamental, y desde ya va a ser quizá la génesis, lo que va a disparar lo que va a venir a continuación, que es precisamente el romanticismo, que es ese movimiento en el cual va a estar realmente construida la base sobre la cual se va a generar la literatura moderna desde el punto de vista del cuento de terror y desde el punto de vista del cuento fantástico. Es decir, ahí tenemos que el romanticismo va a ser realmente un movimiento fundamental que va a afectar principalmente la estética, la literatura, el arte en general, la pintura y la música, pero que tiene su antecedente en la literatura gótica. Por eso, como primera recomendación a los que les gusta el género, es ir a la literatura gótica, leerse estos libros que mencioné. Creo que son buenos, no son geniales, o por momentos pueden ser geniales, pero quizá hay algunos que me parece que valen la pena leer y que nos van a dar la base sobre la cual después se construyó, porque lo que vamos a ver es que después estos elementos van a reaparecer una y otra vez, y van a ser a veces relecturas de los elementos que ya están en la literatura gótica. Hay una reelaboración posterior de lo gótico, y que por supuesto lo que vamos a ver es que si conocemos
por lo menos los 4 o 5 textos que mencioné antes, los más conocidos, después nos vamos a dar cuenta cómo todo lo que vino después no hace más que citar, reelaborar, releer, homenajear, incluso plagiar estos primeros textos de literatura gótica. Que ya les digo, son buenos, tal vez no son geniales desde el punto de vista de lo que es la creación literaria, pero creo que son grandes ideas, grandes novelas en muchos casos, que van a producir un antes y un después en tanto a la modernidad que va a tener el relato fantástico, el relato de terror, el relato de miedo en la literatura occidental. Por eso creo que es un buen primer, escalón si uno quiere ir viendo cómo fue evolucionando el género. Vamos a continuar en un segundo video y después solamente vamos a un tercero también sobre el género, ya sí entrando en el romanticismo. Pero bueno, quería llegar hasta la novela gótica porque es como, después de todo lo que ocurre a lo largo de la historia, en la antigüedad, en la Edad Media, concluyendo en el siglo de las luces y en el siglo de la ilustración, con esto que tiene que ver con la novela gótica como un primer gran momento de lo que es la literatura de miedo y de terror. Así que nos vemos en el próximo video. Por supuesto, si te gustó, dale me gusta, suscríbete al canal y si querés ver mi trabajo, conocerlo un poco mejor, podés acceder a mi web personal. Bueno, nos vemos en el próximo video. Que estén bien. Chao.